Buenas noches. Qué gran bendición tener ese privilegio de recibir la palabra de Dios. Por un instante cierre sus ojos, incline su rostro y en un acto de fe lleve su mano derecha al corazón y diga: Señor Jesús, me presento delante de ti porque quiero recibir de ti bendición, Señor. Si he hecho algo que te desagrada, perdóname. Una vez más reconozco que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es el Señor de mi vida. Señor Dios, gracias, porque por la obra de la cruz, derramando tu sangre, esa sangre me ha limpiado. Y creo por la fe, Señor, y por esta confesión, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que nunca será borrado, Señor. Ahora me dispongo, Dios, para que tu palabra venga a mi corazón, Señor, y produzca en mí, Señor, una revolución espiritual, para que esa semilla, Señor, que por tiempos ha sido sembrada y que una vez más será sembrada en mi corazón, produzca un fruto abundante en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, Padre. Te presento mi mente, mi corazón, Señor. Háblame y ministrame en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y dale otro aplauso al Señor. Bueno, qué maravilloso es el Señor. Bueno, y esta mañana fue un tiempo maravilloso, la reunión de la mañana. Por supuesto es más llena que esto, ¿no? Esta está muy llena, pero hay parte que está llena por fe, pero pronto estará a reventar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Señor está haciendo cosas grandes. Y hoy el Señor quiere que se hable sobre el mensaje: es tiempo de avanzar. Diga conmigo: es tiempo de avanzar. Pero dígalo con ganas, con fe. Diga: es tiempo de avanzar. Diga: voy a avanzar en el nombre de Jesús. Entonces, realmente llegó el tiempo en que el Señor nos está diciendo: ya está bueno el tiempo que han pasado. En el mismo lugar, en la misma condición, en la misma situación. Ya es hora de que entendamos hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Y en este tiempo el Señor ha venido de una forma tan especial a empoderar a su pueblo para que podamos avanzar. Porque como estábamos cantando esta alabanza que acabó de pasar, qué lo hermoso que dice: si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lado. Y de eso quiero empezar a leerles en la palabra que está en Éxodo capítulo 33. Quiero que leamos el versículo 1 y 2 y seguidamente pasamos al 14 y 15. Dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, a tu descendencia, diciendo: a tu descendencia la daré. Siguiente: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y a todos los feos que usted ve ahí. Entonces mire lo que le quiero decir con esto. El Señor le dijo a Moisés: ya es hora de avanzar. Ya es hora de entrar a la tierra que ya bajo juramento yo la entregué. Y el Señor estaba enojado, disgustado con el pueblo, porque el pueblo por mucho tiempo vio los milagros de Dios, vio la gloria de Dios todo el tiempo. Y esto es lo que el Señor ha enfatizado en mi corazón. No podemos nosotros acostumbrarnos y acomodarnos a que veamos la gloria de Dios, los milagros de Dios, y nosotros sigamos en la misma condición como si nada pasara. Ellos pudieron ver y tuvieron el gran privilegio de caminar por un desierto, sí, pero viendo la gloria de Dios todo el tiempo. ¿Cuántos han leído que ellos no necesitaron comprar zapatos durante 40 años? Eso es vivir, caminar todo el tiempo en milagros. Comieron sobrenaturalmente, bebieron sobrenaturalmente. Una columna de día
de noche una columna de fuego los protegía. De día una nube los protegía. No solo los protegía, sino que los guiaba. ¿Por qué? Porque el Señor quería que entraran a la tierra prometida. Pero el pueblo, aún por su necedad y su terquedad, no entendió lo que estaba pasando, sino por el contrario, ¿qué hizo? Cuestionó a Dios, criticaba a Dios, un descontento total. Y nosotros debemos decirle: Señor, líbranos de caer en esta misma condición. Y es normal ver cómo mucha gente ve que el Señor sana a alguien, que el Señor libera a alguien, que el Señor restaura a alguien, y nosotros decimos: ah, sí, ya, sí, como que es una costumbre, como que ya es algo normal. Y no es así. Entonces el Señor, porque el pueblo se estaba portando de esta forma, dijo: yo no voy a seguir más con ustedes. Pero el Señor, como un buen padre y responsable que es, que dijo: yo le voy a enviar un ángel. Y aunque los ángeles son poderosos y Dios los envía con un propósito, pero Moisés dijo: Señor, gracias por los ángeles, gracias por el ángel, pero no. Entonces pasemos al versículo 12, del 12 al 15, y vamos a mirar lo que pasó. Dice: y dijo Moisés a Dios: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Por supuesto, sí, ya le había dicho. Pero él dice: no, ese no es. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Qué maravilloso es esto. Moisés, un hombre de Dios que no se conformaba con nada. Él sabía que si Dios no iba con él, le dice: mejor no me saque de este lugar, yo no quiero ir a ningún lugar si tú no vas conmigo, porque puede ser la tierra muy hermosa, puede haber tanta bendición, pero si la presencia de Dios no va, yo no quiero ir. Pero a veces nosotros caemos en el error de que creemos en la promesa, queremos entrar en la tierra prometida, pero no importa si Dios va o no va. ¿Y por qué Dios puso en mi corazón esta palabra? Porque en este último tiempo, por casi 8 meses, hemos empezado en el grupo de intercesión a clamarle a Dios por dirección para nuestras vidas, por dirección para la iglesia, y hemos podido ver cómo el Señor está abriendo los espacios, cómo el Señor se está glorificando, cómo el Señor está haciendo cosas poderosas, sobrenaturales. Pero eso es lo que debemos aprender. Señor, necesitamos ir, necesitamos entrar. Señor, tú nos has dicho que hay una tierra prometida, que tiene cosas grandes para nosotros, pero nosotros no podemos dar un paso si no nos aseguramos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Y el Señor sabe esa necesidad. Y dentro de las oraciones que estábamos haciendo es: Señor, que el hombre que viene a este lugar, a esta tierra, traiga el mensaje que venga de tu corazón. ¿Y cuántos recuerdan cuál fue el mensaje? El Espíritu Santo. Un empoderamiento del Espíritu Santo. Por eso hemos titulado hoy el mensaje: es tiempo de avanzar. Pero ya no vamos a avanzar solos, ya vamos a avanzar de la mano del Espíritu Santo de Dios. Y así la vida tiene sentido. Entonces, yo hoy quiero preguntarle, para que se responda en su corazón, en el tiempo que lleva de conocer de Dios, ¿cuánto ha avanzado? ¿O no ha avanzado? ¿Se ha estancado? ¿O más bien se ha devuelto? Y yo tengo que entender esto, porque Dios no miente. Dios nunca dice una cosa solo por decirla. Entonces, yo quiero hoy decirle unas 4 cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos avanzar. Porque a veces nosotros no avanzamos, pero la pregunta es: ¿por qué no avanzamos en el llamado de Dios, en el propósito de Dios hacia la tierra que Dios nos ha dado, si la tierra es buena?
Y a veces nos escudamos porque vienen pruebas, porque vienen dificultades, porque vienen ataques. Eso es cierto. El Señor Jesucristo fue muy claro y nos lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no tengan miedo, porque como yo he vencido, ustedes vencerán. Y es lo mismo que el Señor le dijo a Moisés: si yo voy abriendo camino, dijo el Señor, si yo lo voy haciendo adelante de ustedes, ustedes también van a poder ir hacia el mismo lugar. Entonces el Señor nunca le prometió a alguien: no va a tener problemas, no va a enfrentar ataques, no va a tener luchas. No, el Señor nunca escondió eso a nadie. Por el contrario, lo manifestó: va a tener momentos difíciles. Pero algo que debemos tener claro es que el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice claramente la palabra: a esto le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vuelve lo mismo. No dice el Señor, no, pues el hecho de que esté sobre la roca que es Cristo, no le va a venir problemas. No, vuelve y lo dice: vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades y darán fuerte contra esta casa, pero si está sobre la roca, la casa no va a caer. Entonces la pregunta es: ¿por qué a veces no avanzamos? Y yo quiero que vayamos ahora a primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 2. Porque vamos a tener que aprender a caminar con Dios y avanzar al ritmo de Dios. Porque nosotros debemos entender que Dios ya hace mucho tiempo conquistó a través de Jesucristo lo que Él nos prometió. De hecho, lo que le prometió a nuestros ancestros ya es nuestro, porque somos herederos de esas promesas. ¿Cuántos son herederos de las promesas de Dios? Amén. Entonces sí podemos avanzar hacia esa bendición. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y aquí empezamos a mirar a qué ritmo hemos avanzado o por qué no avanzamos. Dice así: 2:2. Lea conmigo fuerte, si ve bien en la pantalla. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué tremendo es esto. ¿Por qué a veces no avanzamos en la vida cristiana? ¿Por qué a veces no avanzamos y no entendemos los procesos de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué? Porque no hay un deseo por Él. Porque no hay un deseo por la palabra de Dios. Y por eso dice: desead como a un niño recién nacido la leche espiritual, que eso representa la palabra de Dios, no adulterada. Porque hay dos formas de tomar un producto, en este caso la leche adulterada: o nosotros mismos la agrandamos, o ya viene adulterada. Y claro que ya pierde los nutrientes y pierde pues las propiedades que realmente tiene. Entonces la pregunta es: si nosotros sabemos que Dios nos ha dado tantas promesas maravillosas, que su presencia va con nosotros, que ha venido, nos ha empoderado, que nos quiere entrar hacia los lugares de bendición en cualquier área de nuestra vida, la pregunta es: ¿yo lo deseo realmente? Yo tengo que desear, como el niño recién nacido desea la leche de su mamá, pero una leche no adulterada. Entonces dice ahí la palabra claramente: como niños la leche espiritual no adulterada. Y esto me lleva a mí a pensar de qué manera yo tengo contacto con la palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a conocer el camino? Hace 8 días en la tarde que tuve la oportunidad hablé de eso. Si Jesús es el camino, pero ¿yo realmente lo conozco? ¿O estoy divagando en el desierto? Estoy cuestionando en el desierto y se me pasan ya los 10, 20, 40 años y no vamos a avanzar. Y Dios quiere que avancemos a otro nivel. Y Dios quiere que entremos a donde Él ya nos prometió. Pero no lo vamos a lograr si no es con su presencia y deseando la palabra de Dios para que eso sea una realidad. Amén.
Ahora, yo no sé, como les dije hace un momento, cuánto deseo hay en su vida por la palabra de Dios. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con personas que están atravesando dificultades, ¿sabe lo que he podido descubrir o Dios me ha mostrado? Y son personas llamadas por Dios, y son personas que tienen un talento muchas veces que Dios les ha dado, pero se han enfocado en el talento y han descuidado la leche, y por eso no han podido crecer. Y cuando viene la prueba, sienten que se les derrumba todo y que ya se acaba todo. Es tremendo eso. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si nosotros entendemos lo que el Señor dijo, que el apóstol Pablo dijo también, que dijo: pelea la buena batalla de la fe. Y una persona será tan fuerte como tenga la fe en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la que usted y yo vamos a poder hacerle frente al enemigo. Entonces el Señor dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Entonces, si yo no conozco la palabra, si yo no vivo una vida sometida a la palabra de Dios, ¿cómo voy a resistir los ataques del enemigo? ¿Cree usted que el enemigo nos va a dejar avanzar y nos va a dejar entrar a la tierra prometida? Por supuesto que no. Entonces dice aquí la palabra claramente: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y yo deseo con todo mi corazón, y le digo, a partir de hoy, si usted lo estaba haciendo, hágalo aún a un nivel mayor. Si no lo estaba haciendo, por favor, no se conforme con lo que recibe solo el domingo o cada reunión que asiste, porque la fe no va a crecer, porque no va a haber la fortaleza cuando la necesitemos. Por eso el Señor en algún momento le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me lo ha pedido para zarandearlo, pero he orado por ti, he rogado por ti. ¿Para qué? ¿Para que no pase por la prueba? ¿Para que no lo zarandee? No, para que la fe no le falte. Porque vuelvo a decirle, perdemos las batallas es por la débil fe que a veces tenemos. Entonces, lo segundo que le quiero decir es que para poder crecer y avanzar al llamado de Dios, eso lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Porque aquí hay algo tremendo que Dios puso en mi corazón y que me reveló para compartirles. Mire que dice aquí: pero también digo, dijo el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mire lo que hay aquí tan poderoso. Así que todos estamos bajo la promesa, bajo la bendición. Pero me parece impactante lo que dice aquí el versículo 1. Así que mientras el heredero es niño, ¿qué sucede? No hay una diferencia entre un esclavo y un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque necesita tutores. Y nosotros el único tutor que necesitamos es al Espíritu Santo de Dios, que nos guíe en nuestro caminar. Y Él nos va a guiar a través de la palabra de Dios. Entonces yo lo que le quiero decir aquí es: ¿por qué muchas veces no se cumple lo que Dios ha dicho en nosotros? Porque seguimos siendo ya adultos, caminando como niños. Y no hay una diferencia. Y por eso las personas vuelven a lo mismo o siguen en lo mismo y no avanzan. Entonces dice que ¿de qué le sirve ser heredero? Aunque es dueño de todo, no lo puede disfrutar. Y la pregunta es: cuando una persona no es capaz o no ha llegado al conocimiento por la ignorancia de la palabra de Dios, entonces ¿quién está disfrutando lo que ya es suyo? Que es lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Quién lo está disfrutando? ¿Quién lo está tomando? Si usted ya tiene una herencia dada por Dios, porque somos herederos de Dios
herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las bendiciones. Entonces nosotros debemos entender que para poder avanzar, seguir viendo y ver más la gloria de Dios y ver todo lo que Dios ha prometido, necesitamos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Pero también no podemos quedarnos siendo niños. Entonces podemos ver a personas de 40, 50 años, y algo que miraba y es que la etapa de la vida de una persona, o son 7 etapas que tiene la vida de una persona. La primera, que es desde el momento de la concepción hasta su nacimiento, o sea, la etapa prenatal. Pero después viene la etapa de la primera o la primer parte de la niñez. Después viene la niñez. Y la primera etapa, como le dije, es del tiempo que está en el vientre. Pero la primera etapa viene del 0 año hasta los 5 años. Y la segunda etapa, lo que es la niñez, viene de los 6 a los 11 años. Después viene la etapa de la adolescencia, que puede estar entre los 11 a los 14 o 15 años, qué sé yo. Pero después viene la etapa de la juventud, que puede ser de los 15 a los 26, 27 años. Ahora viene la etapa de la adultez, que puede estar desde los 28 hasta los 59 años. Y viene la etapa de ser anciano, que yo no sé por qué dicen que la tercera edad, pero eso ya es como la cuarta y entra la quinta. Ahí por darnos un poquito de ánimo. Pero quiero decirle con todo mi corazón que aunque el ser humano tiene estas etapas, la pregunta es, ¿será que en lo espiritual nos quedamos en alguna de estas, aún ya teniendo tanto tiempo de conocer de Dios? Y por eso nosotros no hemos podido disfrutar de la herencia que el Señor nos dio. Porque mientras el heredero es niño, no tiene la capacidad de, por sí mismo, por su propia mano, de administrar lo que Dios ya le entregó. Entonces es un tutor el que tiene que decidir por usted, porque no es capaz de comer por mano propia, porque no es capaz de tomar control de lo que Dios le dio. Y esto es algo tremendo. Entonces nosotros podemos ver que a veces vivimos en esclavitud, aunque llevamos años de conocer la palabra, pero no hemos avanzado. Y llegó dice el Señor, ahora es el tiempo de avanzar, el tiempo de pasar a otro nivel. Y le voy a repetir una y todas las veces que sea necesario en este tiempo: sin la presencia de Dios no funciona. Sin un deseo grande por la palabra de Dios, no vamos a avanzar. Si nosotros no vencemos el estancamiento, no pasamos como Dios manda las etapas de nuestra vida, entonces va a ser muy difícil. Ahora la pregunta es, en la etapa que usted lleve en su vida cristiana, el que lleva, ¿hay alguno acá que lleva más de 5 años de conocer de Dios y de la palabra de Dios? ¿Ninguno? ¿Solo yo he quedado? La mayoría. Entonces por lo menos ya nació, ya no está en la etapa de gestación. Por lo menos está de entre el 0 a los 5 años. Pero sí necesita comer. A su nivel y a su medida necesita alimentarse. Pero los que llevamos más años nos estamos comportando de acuerdo a la edad que tenemos. Porque ¿qué pasa a un niño cuando llega de los 5 o de los 6 a los 11 años y todavía tiene que seguirle cambiando el pañal y seguirle dando todo y haciendo todo? Y si llega a la adolescencia y todavía tiene que seguir lo mismo, o sea, hay un problema de crecimiento. Y algo que debemos saber que nos enseña es que un niño desde que es engendrado en el vientre de su mamá, es responsabilidad de los padres que empezar a llevarle un control desde que está en el vientre. Pero cuando ya nace, viene una etapa que tiene que llevarlo al pediatra. ¿Para qué? Algo que se llama crecimiento y desarrollo es. Entonces nosotros debemos analizar realmente en qué etapa de nuestras vidas y cómo nos estamos comportando. Porque ahora vemos que la gente quiere las bendiciones de Dios, pero fácil, pero ya. Entonces vemos a personas decir,
cuando sienten que son llamadas por Dios y yo quiero que este pastor ore por mí y yo quiero tener y que me dé lo que él tiene. Porque es que a mí me agrada lo que él tiene, yo quiero que me ponga las manos y yo recibir eso. Como si eso fuera así. Así no son las cosas. Es un caminar con Dios. Es un desarrollo de nuestra vida diaria con Dios, en la presencia de Dios y con su palabra. Si alguien quiere avanzar y salir del enanismo espiritual, va a tener que entender lo que el Señor nos está diciendo hoy. Porque vamos a quedar patinando siempre en el mismo lugar. Entonces, por eso vemos a gente que dice, pero yo no entiendo cómo manejar mi relación con mi pareja o con mis hijos, no entiendo cómo. Y la pregunta es, ¿por qué no sabe? ¿Por qué no sabe? Si tenemos el manual de instrucciones, si tenemos la guía y los consejos del sabio de sabios que es Dios. Entonces, ¿por qué me preguntan? No sé cómo controlar o cómo guiar a mis hijos. ¿Por qué no sabemos? No sé cómo administrar mis finanzas, porque seguimos siendo niños en cuerpo de adultos, porque no hemos crecido. Y si a algo el enemigo le ha funcionado es la ignorancia del pueblo de Dios en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces debemos tener con mucha claridad esto. ¿Cuántas promesas Dios le ha dado a su vida? Y siempre la pregunta es la misma, pero yo no veo que se cumpla, yo no veo que avance, yo no veo que crezca. ¿Y sabe por qué es? Por esta sencilla razón. Porque como el texto que vamos a ver ahorita que está en Corintios, primero a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Yo quiero que le presten mucha atención, porque si usted toma este mensaje en su corazón, le aseguro que usted saldrá del lugar donde se encuentre, y si va a cierta velocidad, correrá mucho más en el nombre del Señor. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Mire eso tan tremendo. El siguiente: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Se comportan como hombres grandes, como líderes, pero dice, ¿cómo se conoce que una persona está estancada en su etapa de crecimiento? Pues todavía sigue siendo dominado por los celos, por el deseo de pelear, por el deseo de matar, por el deseo de vengarse, no ha crecido. Ahí es clara la palabra, nos dice, porque aún sois carnales. Y la Biblia nos enseña claramente en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante, dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y los dos pelean entre sí para que no hagan lo que quiere. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces puede someter la carne. De lo contrario no vamos a poder. Es difícil. Y por eso se hace tan complicada la vida cristiana. Y por eso queremos más bien retroceder, abandonar y hacernos a un lado. Y decir, esto no vale la pena. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hemos entendido que Dios nos llamó a crecer y a avanzar de la mano de Él. Que lo que Dios quiere de nosotros es la palabra. Entonces dice, vine a hablarles como a espirituales, y no pudo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Yo pensé que ya habían avanzado, yo pensé que habían crecido, yo pensé que iban en otro nivel. Y tuve que volverles a dar la leche como a un niño recién nacido. Porque ahí es clarísimo, dice, niños en Cristo. Entonces quiero que tengamos claro lo que son las etapas de nuestra vida para poder evaluar nuestro crecimiento en Dios, para poder nosotros manejar, por decirlo de alguna forma, lo que Dios nos ha entregado. Porque es tremendo ver cómo el enemigo sí está siendo el tutor de muchos y está administrando como ese tutor las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que realmente el diablo es muy rico y muy próspero? Nada. Él nunca tiene nada. ¿Con qué es que él está negociando? Con las bendiciones de muchos de los hijos de Dios.
porque por la inmadurez y por la falta de crecimiento, él sí sabe cómo se las quita. Y por eso dice aquí, siendo herederos y son dueños de las cosas, pero no pueden administrarlas, tiene que alguien administrárselas. Y por eso están bajo esclavitud. No hay diferencia entre alguien que vive en esclavitud. ¿Y cómo vive un esclavo? ¿Cómo vive un esclavo? Atado, le dan de comer cuando el amo quiere, lo saca a libertad si es que quiere, lo pone a trabajar el tiempo y las horas que quiera, como él quiera. Eso es una esclavitud. Si no lo quiere dejar tiempo para buscar a Dios, no lo deja. Como usted lo puede ver en Éxodo capítulo 5, cuando la gente, el Señor le dijo, sáqueme al pueblo para que me adore. Y el faraón no quiso. Entonces nosotros debemos entender por qué a veces nosotros patinamos tanto en la vida cristiana y no entiendo por qué tantos problemas con mi vida, por qué tantos ataques, por qué tanta división en mi hogar, por qué tanta contienda, por qué. Y el Señor dice, pues se están comportando como niños en Cristo. Entonces debemos nosotros ver esto y ya finalmente quiero que miremos otro texto para sellar esto. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿De qué cosa? Del bien y del mal. Entonces yo quiero decirles con todo mi corazón, ahora viene algo. ¿Por qué le dije que a veces cuando nosotros no tenemos claridad del camino que Dios nos ha trazado, porque o hemos ignorado lo que Dios nos ha dicho, queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y no hemos tenido en cuenta la presencia de Dios, ni la palabra de Dios, ni cómo vamos avanzando, va a ser muy difícil. Entonces aquí dice algo muy interesante, y es que nos habla de un ejercicio, de ejercitar. Como le dije hace un momento, a veces la gente se ha acostumbrado que todo es fácil. Hágame una oración para que se me arreglen las finanzas, hágame una oración para que se arregle mi hogar, hágame una oración, le traigo a mi hijo para que me lo liberen y me lo sanen y se vuelva el más obediente. Y claro que eso se hace y lo vamos a hacer, pero eso no es así nomás. Eso necesita un proceso, un compromiso de Dios, pero también nuestra parte. Y aquí dice claramente, entonces vemos que hay gente que dice, ay, cuánto anhelaría yo ganarme lo que se gana Messi. Yo quisiera tener el sueldo de él, de Ronaldo. Yo quisiera ganarme los millones que se ganó Quintana. Y entonces yo le digo, pero usted ha averiguado el precio, lo que ha pagado él, lo que ha tenido que hacer. ¿Cuánto entrena o ejercita un hombre de estos diariamente, aunque es profesional? De 4 a 6 horas diarias, 6 días a la semana. Un atleta, igual. Un ciclista, igual. Y ahora la pregunta es, usted, querido hijo de Dios, mujer de Dios, ¿cuánto tiempo ejercita para que los 5 sentidos, para que los sentidos lleguen al nivel que Dios quiere? Para que venga el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta por qué la gente no sale de una atadura o de un pecado o de un vicio? Porque todavía no ha llegado al nivel de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso vemos a gente llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces,
Hay cosas que nosotros, como lo hemos hablado en otras ocasiones, le echamos la culpa al diablo de muchas cosas, pero no es cierto. Es nuestra falta de interés por Dios, nuestra falta de compromiso con Dios. Y entonces el enemigo ha venido ganando ventaja. Por eso le funciona. Él sí sabe cómo destruir hogares, cómo destruir familias, cómo acabar con finanzas, cómo hacer lo que quiere con muchas personas. Porque no hay un fundamento sólido, porque no hay una comunión con Dios, porque no hemos entendido que nosotros debemos ya dejar de seguir solo deseando la leche, porque eso es al principio. Pero ahora dice aquí claramente, el alimento sólido es ¿para qué? Para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos aquí han alcanzado madurez? Amén. Yo lo creo en el nombre del Señor. Entonces dice aquí claramente, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿El uso de qué? De la oración, del estudio de la palabra, del ayuno y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Amén. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo usted está ejercitando lo que Dios le ha dado? Y los 5 sentidos, usted los sabe cuáles son. Que ese es el hombre espiritual, ese es el hombre que se mueve en la fe según la Biblia. ¿Cuáles son los 5 sentidos? A ver, ¿quién me puede ayudar si sabe cuáles son los 5 sentidos del ser humano? Sí, esos mismos que usted está pensando son esos. Sí, la vista, el oído, esos mismos son. Y no voy a entrar en ese tema, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que los 5 sentidos tienen una conexión directa con los 5 ministerios del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Que eso es otro tema. Pero si nosotros entendemos que la vida espiritual, la vida con Dios es más hermosa y es más linda de lo que usted puede imaginarse, y que cuando usted entra a ese nivel de comunión con Dios y de relación con su palabra, los problemas pasan a otro nivel. Mientras tanto, los problemas estarán siempre delante de la palabra de Dios y delante de nuestros ojos. Y va a ser difícil vencer. Y va a ser difícil. Y entonces vamos a ver cómo vio el pueblo de Israel cuando el Señor le dijo, vayan y recorran la tierra y miren lo que hay. Ay, eso es una tierra hermosísima. Y trajeron muestras de lo que hay. Pero el primero de los sentidos, en este caso, ¿cuál era? Les falló el de la vista. No vieron la bendición, o la vieron, pero vieron más difícil y más terrible al enemigo. Uy, esos enemigos son gigantes y eso nos tragan, y nosotros somos como una cucaracha delante de ellos, como una langosta, y eso es terrible, y de allá ninguno sale vivo. Y escuchen a la gente decir, y es que eso de meterse uno con Dios y orar tanto, ay, eso no se lo recomiendo a nadie, porque el diablo se viene y nos acaba. Tremendo eso. Y nosotros no podemos vivir bajo esa esclavitud del enemigo, bajo esa mentira del diablo, que lo más difícil, lo más terrible es alguien comprometerse a buscar a Dios. Eso es volverse religioso, eso es volverse legalista. Y el diablo dice, sí, siga creyendo eso, y yo le sigo acabando con todo lo que Dios le ha dado, y yo le sigo administrando lo que Dios le ha dado. Yo no quiero que usted crezca, yo no quiero que usted venga al entendimiento para que tenga el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces escucho a gente diciendo esto, ya de tiempos de la iglesia, algunos. ¿Usted qué piensa, pastor o líder? ¿Qué piensa? ¿Que tomar es malo o no es malo? ¿Será que usted qué dice? ¿Es malo tener 2 mujeres, por ejemplo? ¿Usted qué sabe de eso? O sea, mire qué tremendo es la gente tratando de buscar una respuesta a lo que es muy lógico. Por eso dice, tienen que volver a enseñarles los nuevos rudimentos. Ahora, por ejemplo, vemos gente diciendo, yo voy a la iglesia, pero yo no entiendo por qué me tengo que casar, por ejemplo, si alguien está en unión libre. Pues por supuesto que esa es la decisión de cada quien, pero lo preguntan, ¿yo tengo que casarme? ¿Y yo tengo que bautizarme algún día? ¿Y eso por qué? Porque no conocen ni los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y por eso la gente no entra en los ríos de Dios, en lo que Dios quiere para cada uno. Entonces la gente sigue haciendo preguntas, ¿y será que sí es cierto diezmar? ¿O es que usted qué dice? Entonces por eso vemos que como no tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta la palabra de Dios, entonces vemos, por ejemplo, en el caso de los hijos, que ahora los hijos, de cuando acá un niño que recién nace es el que pone las órdenes en la casa. Y todavía ni medio se mueve. Entonces llegó el niño y el niño estableció inmediatamente
¿A qué hora se acuestan los papás? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué horas lo deben alimentar? Tremendo eso. ¿Cómo anda al revés las cosas? En la casa de los padres, yo no puedo decir nada en la casa porque mi hijo me pega, mi hijo me grita, me insulta. Tremendo. Por falta de conocimiento. ¿Acaso la Biblia no enseña cómo educar, cómo corregir los hijos como Dios manda, no? Pero no sabemos de eso. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Mire mi hijo, y mire mi hija, y mire mi hija. Y otro dice, ¿y será que yo creo que no es pecado esto, irnos a vivir en unión libre? Yo creo, ¿será que es pecado? ¿Será que no? No, pues de pronto sí, pero entonces mejor lo hago de esta forma que no es como tan pecado. Porque desconocen o porque quieren pasar por encima de la palabra. Entonces yo le digo una cosa con todo mi corazón hoy. Dios sí quiere que usted y yo avancemos. Dios sí quiere que usted entre a la tierra que Dios prometió, a donde hay leche y miel. ¿Acaso Dios no le prometió eso al pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no le dijo? Pero ¿por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Por desobediencia. Porque uno de los sentidos, que es el del oído, y usted lo sabe más que yo no soy ni médico ni especialista en estas cosas, pero ¿sabe por qué dice? Porque usted tiene que oír bien. Pero no solamente los oídos son para oír. ¿Sabe qué hay del oído? Diga conmigo: equilibrio. La palabra de Dios, cuando viene y la ponemos con atención, equilibra la vida de cada persona, equilibra las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos entender que leer la Biblia, que reunirnos, que congregarnos, que orar no es una vida de religión ni una vida por perder el tiempo. No, tiene que ver con nosotros. Y vuelvo a repetirle, por eso al enemigo le ha funcionado tanto que nosotros, con razón la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió y se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de Dios. Y dice seguidamente, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también a veces tengo que hacerlo a un lado. Dios nos da la oportunidad. Dios ya lo decretó bajo juramento, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios no cambia. Desde el comienzo a la primera pareja le dijo una serie de bendiciones y usted lo sabe. ¿Qué le dijo? Dominen la tierra, fructifíquense, llenen la tierra, háganla producir. O sea, bendición por todo el tiempo. Y ahora nosotros, ¿por qué hemos creído la mentira del enemigo? Porque no entramos a esos niveles. Y no estoy diciendo que ignoramos, que pasamos momentos de difícil, tiempos de prueba, pero no puede convertirse en un desierto de 40 años, de 5, de 10 años. No, eso ya no es. Eso es que estamos bajo un tutor y no es el Espíritu Santo. Ese es el mismo enemigo que nos raciona como él quiere. Y entonces por eso le ofrece a la gente tantas cosas. ¿Se acuerda por qué le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo? ¿Acaso eran realmente de Satanás? ¿Acaso dice la Biblia que Dios creó todo y que es de él? ¿Por qué le pudo ofrecer con esa libertad a Jesús? Todo esto le daré. ¿Por qué le pudo decir con eso? ¿A quién se lo quitó? A los que Dios se lo entregó, a la primera pareja. ¿Cómo se lo quitó? Bajo el engaño. ¿Se da cuenta por qué le digo que él no tiene nada? No tiene ninguna riqueza, tiene y maneja con lo que le ha quitado al pueblo de Dios, desafortunadamente. Y el pueblo de Dios sigue quejándonos muchas veces delante de Dios: Señor, no veo bendición, Señor, no veo esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos descuidado los principios de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo le invito a que se ponga sobre sus pies en este momento. Y vamos a orar a Dios y le vamos a decir: Señor, a partir de hoy yo quiero entrar, pero bajo tu presencia. Como dijo Moisés: Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no voy. No quiero un sustituto, no quiero a alguien más. Y el Señor le dijo: bueno, está bien, mi presencia irá contigo y le dará descanso. Quiero decirle que aún en los desiertos y en los momentos más difíciles, Dios le dará descanso. Porque la Biblia dice que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si Dios lo dice es porque es posible. Así que yo le invito a que empiece a orar y diga: Señor, gracias porque tú me has hablado hoy de que debemos avanzar, que ya nos ha empoderado de tu Santo Espíritu, Señor.
Ahora te pedimos, Dios, que nos enseñe a caminar bajo los mandamientos de tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos desperdiciado mucho tiempo, Señor. Y lo que hoy deberíamos ser, muchos no somos, Dios, porque hemos permitido la ignorancia, Señor, el desconocimiento de tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor Dios, porque nos hemos conformado bajo la esclavitud del enemigo, que nos está racionando muchas veces, y él se está apoderando de lo que es nuestro. Porque mientras el niño es inexperto, no crece, nunca va a poder tomar su herencia como tal. Y usted puede levantar sus manos y decirle: Señor, yo tengo una herencia maravillosa que tú me has dado, porque Jesucristo la conquistó en la cruz por mí. Él se hizo pobre para que yo tenga riqueza. Él llevó la maldición para que yo viva en bendición. Hoy me resisto a creer que mi vida va a estar bajo esclavitud más. Hoy tomo esa autoridad como hijo, Dios. Pero antes te pido perdón, Padre, por mi ignorancia, por mi desconocimiento, porque había perdido el apetito por tu presencia y por tu palabra, Dios. Porque se me había vuelto como costumbre, Señor, en momentos sentir tu presencia, en momentos de vez en cuando leer tu palabra, y no entendía, tal vez como hoy tú me has hablado, Dios, que desee como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella pueda crecer y desarrollarme sanamente. Señor Dios, yo quiero salir de este estancamiento, Señor. Yo quiero salir, Señor, de esta infantilidad espiritual, Dios, porque debiendo ser ya un maestro, donde enseñe a otro, donde imparta para otros, Señor, yo necesito que me vuelvan a enseñar las cosas del comienzo, Señor. Yo necesito que me vuelvan a ministrar siempre lo mismo, Señor. Yo necesito que me ayuden a orar siempre por lo mismo, Dios, porque no he tomado mi lugar como hijo de Dios, porque no he entendido que yo ya debo estar en un nivel superior donde Dios quiere que yo vaya. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia vaya conmigo a partir de hoy. Señor, si tú no has de ir, yo no me muevo de ningún lugar. Pero hoy Dios le dice: el que crea en esta palabra, el que crea que yo le estoy llamando a pasar a otro nivel, el que crea que yo le estoy llamando a avanzar de mi mano, mi presencia irá contigo y le dará descanso. Mi presencia va contigo y le da descanso, dice el Señor. Así que hoy tiene que aprender a descansar en la presencia de Dios. Así que usted debe decirle: Señor Dios, dame amor por tu palabra, dame pasión por la oración, pasión por la escritura, Dios. Pasión, Dios, porque necesito ejercitarme. Estoy oxidado, Señor Dios. Mis sentidos se han embotado, Dios, y por eso no podía discernir entre las obras del enemigo, Señor, entre la carne y el espíritu, Dios. Yo necesito un despertar en mi corazón y en mi alma. Espíritu Santo de Dios, yo necesito ejercitarme. Yo necesito, Señor, sacar más tiempo. Dame el valor, la capacidad, Dios, de hacerlo. Yo necesito buscar más tu presencia. Yo necesito sumergirme en los ríos de la palabra. Yo necesito afilar esa espada para poder resistir al enemigo y que huya de mi vida y de mi casa. Yo necesito crecer, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo no quiero quedarme en el mismo desierto dando vueltas. Basta ya, Señor, todos los años que llevo patinando en el mismo lugar, sin ver una respuesta, sin ver un avance, Señor. Hoy me decido, Dios, a salir de ese lugar de confort, a salir de ese lugar, Dios, donde estaba atrapado, donde estaba bajo esclavitud. Porque tú me has llamado, Señor Dios, a ser heredero y coheredero con Cristo. Y estoy sentado junto en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el Señor dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no es para que estén en el lugar que ahora se encuentran. Usted es para que esté avanzando, para que esté ejercitándose,
para que usted pueda ser como ese deportista que quiere ser el mejor, que quiere ver bendición, que quiere ver un avance, que quiere ver la gloria de Dios. Ejercita sus sentidos. Ya abandonen la etapa que tiene la leche, aunque fue buena para un tiempo, pero hoy tiene que comer alimento sólido para que pueda llegar a la madurez, para que pueda empezar a crecer, a madurar, para que pueda empezar a discernir lo que Dios lo ha llamado a hacer. Por eso muchos dicen: yo no sé si Dios me llamó, yo no sé si sirva para esto. Hoy Dios le dice: porque no ha ejercitado sus sentidos, porque la vista sigue siendo muy corta, porque sigue bajo ceguera espiritual, porque sus oídos están embotados, porque eso no tiene equilibrio. Por eso es llevado por viento de doctrina de un lado a otro. No hay estabilidad en su vida, pues tampoco la hay en su hogar, en su familia. Basta ya, dice el Señor. Oigamos a Dios con un corazón humilde. Escuchemos la instrucción del Espíritu Santo hacia dónde nos quiere llevar, hacia dónde nos quiere mover en este tiempo. Es un tiempo donde Dios quiere usar su vida y mi vida para glorificarse en gran manera, para mostrarle a los enemigos, porque Él quiere poner una mesa delante de nuestros enemigos, donde ellos no van a entender lo que Dios está haciendo, pero Dios quiere manifestar su gloria, bendecir a su pueblo en medio de los desiertos, en medio de las hambrunas. Él es el experto en glorificarse, dando las cosas sobreabundantemente, donde Él quiere confirmarles su llamado. Si tienen el ministerio del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista, del pastor, ejercítate, dice el Espíritu Santo, para que pueda discernir en qué Dios le quiere usar, para quién Dios le quiere usar, cuántas personas Dios tiene a nuestro alrededor que quiere que a través de su vida, a través de esos sentidos como es el tacto, a través de la palabra y de la imposición de las manos, liberemos a otros para la gloria de Dios. Impartamos sanidad a otros para que Dios sea glorificado, para que otros entren al conocimiento y al reino de Dios. Querida iglesia, ya no se conforme más. Es el momento de que usted en un acto de fe se sacuda delante de Dios y diga: Señor Dios, abandono esta cárcel, esta prisión. Ya no más. Con razón dijo el apóstol Pablo: no se amolden a la forma de este mundo, renueven su mente, renueven sus pensamientos. Ya no vivan más como la corriente del mundo, para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígale: Señor, renueva mi mente, Dios. Cambia de mi mente, Señor, esos esquemas que por años tengo de religiosidad. Esto que el enemigo me ha hecho creer, que ya no hay bendición para mí, que ya no hay más oportunidad para mí, que ya todo acabó y que ya solo me queda esperar que el Señor venga o que me llame. No se conforme, porque ese no es el diseño de Dios, ese no es el plan de Dios. Tengo planes de bien y no de mal, dice el Señor, para darles el futuro que ustedes esperan. Pero lo van a conocer si me buscan con deleite, con deseo. Me buscaréis y me hallaréis si me busca de todo corazón. Y si me buscan de todo corazón, seré hallado por ustedes, y entonces yo traeré libertad. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta tarde. Señor, es tu palabra que trae libertad, es tu palabra que conforta, es tu palabra, porque está escrito en la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir, instruir al hombre, a la mujer de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que Dios quiere. Para eso necesitamos la palabra, para ejercitarnos, para ser prácticos como Dios quiere, para correr en las fuerzas de Dios, para volar con las alas de Dios, para ver con los ojos de Dios. Espíritu Santo de Dios, que se rompa hoy, Señor, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, Señor. Que se rompan las ataduras de las manos, Dios. Que venga el discernimiento del Espíritu. Que venga, Señor Dios,
los dones y los ministerios del Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos, Señor, libertad. Levante sus manos, dígale: Señor, hoy salgo de esa cárcel. Ya no quiero ser más esclavo. Ya no quiero ser esclavo del temor, como dice esa canción. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero seguros, que camina con pasos firmes, porque sabe que va con Dios, porque Él va conmigo como poderoso gigante, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que aunque tenga aflicción en este mundo, no temeré, porque si Él venció, yo voy a vencer, porque con Él vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así que el Señor está prometiendo cielos abiertos para aquellos que a partir de hoy dicen: Señor, voy a buscar más tu presencia. No me voy a mover por emociones, voy a moverme, Señor, por tu presencia. Voy a desear, como ese niño recién nacido, esa leche espiritual no adulterada. Voy a crecer, Señor. Voy a entender y a tomar mi lugar como hijo, como heredero, porque yo mismo voy a administrar la herencia que tú me has dado, y no voy a permitir que otros lo hagan por mí, mucho menos el enemigo, porque soy Señor de lo que tú me has dado. Y esa herencia ha venido por mi padre, pero también viene por un testamento, y ya Jesús firmó ese testamento, y Jesús ya murió el que hizo la promesa, y cuando muere el que hizo la promesa, entonces se hace realidad lo que está escrito de ese testamento, que es lo que Dios dio a su vida y a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro, Señor Dios, que pondré orden en mi vida y en mi casa. Señor, que tu Santo Espíritu me dará la sabiduría. Dígale al Señor: dame la sabiduría, Dios, para poner orden en mi casa, con la sabiduría de Dios, con la unción que solo Dios puede dar. Porque cuando un hombre y una mujer se alinean a la palabra de Dios, viene el respaldo de Dios, viene la autoridad de Dios, viene la obediencia, viene el sometimiento por el Espíritu Santo de aquellos que se levantan. Porque no es en nuestra fuerza, no es con fuerza, no es con ejército, dice la palabra, es con el Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, toma control de mi vida. Dígale al Señor: hoy te entrego no solo mi vida, te entrego mi casa, entrego mis hijos, Padre, entrego mi pareja, Señor, entrego mi trabajo, entrego mis preocupaciones, Dios. Entrégale al Señor, dígale al Señor: a partir de hoy que tu presencia me guíe, dame descanso para caminar, Señor, con libertad. Señor Jesús, hoy te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este tiempo, Señor, y yo voy a avanzar al ritmo tuyo, Dios, y yo voy a avanzar de acuerdo a como tú me guíes. Con razón dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría el Consolador, el Paracleto, el que está a mi lado, el que está al control de mi vida, el Consolador. Él los guiará a toda verdad, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les dije. Al Espíritu Santo, a partir de hoy, que haya un deseo y un anhelo por el Espíritu Santo, una búsqueda de Él. El Señor me está llevando a entrar a esos ríos, no que ya haya terminado, no que ya me lo sepa todo, no, pero le puedo decir cuánta felicidad, cuánta paz hay, cuánto orden de Dios viene a nuestra vida. Y entonces no son los problemas los que controlan, entonces no son las divisiones ni las contiendas las que tienen el control, es Él. Y Él va acomodando las cosas de acuerdo a su voluntad y su propósito. Padre, bendigo esta congregación, Dios, y te pido, Señor, que las puertas que estaban cerradas, Señor, que las cárceles de esclavitud que el enemigo había puesto por el desconocimiento de la palabra, con razón dijo el Señor, pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, dice el Señor. El Señor pasa por alto todos estos tiempos antiguos que ignoramos, Señor, que descuidamos esa relación con Él. Jesús dijo claramente: si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, que yo se lo voy a dar. Mi Padre se lo va a dar, y serán
personas que darán fruto, fruto que permanezca y fruto en abundancia. Así que si usted mantiene esa conexión con Jesús, permanece en Él, no de vez en cuando, una permanencia total, una conexión con Él, una obediencia y un deseo por su palabra. Pida lo que quiera, porque entonces las cosas están en el orden de Dios, y en el orden de Dios viene todo lo que Él ha prometido. Gracias, Padre, te adoro y te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dale un aplauso al Señor Jesucristo.